Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor Edwin. Mi nombre es Ariel Valencia y hoy le voy a exponer sobre mi proyecto de educación cristiana, que es sobre la Reforma Protestante. Como primer punto, para entrar en contexto, quiero explicar cómo es que inició la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue una reforma, como dice su nombre, que se dio en el siglo XVI. ¿Por qué se dio esta Reforma Protestante? Fue por los actos de corrupción que se daban en ese tiempo por la Iglesia Católica. La más conocida, la venta de indulgencias, que fue para financiar la Basílica de San Pedro. Entonces, esta reforma se dio en el siglo XVI. ¿Por qué se dio? Por las malas conductas y las corrupciones que tenía la Iglesia Católica en ese tiempo, siendo la venta de indulgencias la más conocida entre ellas. La Reforma Protestante inició en 1517, cuando Martín Lutero publicó sus 95 conocidas tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg, en Alemania. Martín Lutero fue con sus 95 tesis que daban a conocer cuáles eran las mayores corrupciones de la Iglesia Católica y las fue a pegar a la salida de una iglesia en Alemania. Esto fue lo que inició en sí la Reforma Protestante. Ahora hablemos un poco de lo que vienen siendo las características de la Reforma Protestante. Como primer punto de las características de la Reforma Protestante está el que reconocían a la Biblia como único método de la palabra de Dios. La Biblia es el único libro que tenemos que refleja la palabra de Dios que Dios nos da todos los días a nosotros. Esa fue la primera característica de la Reforma Protestante. Como segundo punto tenemos que rechazaba el poder de la iglesia, digamos, el poder que gobierne sobre las personas, y también rechazaba el poder papal. La tercera característica de la Reforma Protestante es que solo reconoce dos sacramentos, los que vendrían a ser la Eucaristía y el bautismo. Estos son los dos únicos sacramentos que son reconocidos en la Reforma Protestante que inició Martín Lutero. Prohibía las imágenes dentro de las iglesias, lo que vienen a ser estatuas, prohibía todo esto que estén dentro de las iglesias. Como quinta característica, tenemos que la Reforma Protestante nos decía que la fe es la única vía de salvación que tenemos para llegar hacia la salvación, digamos. Es el único método que tenemos, como mediador Jesucristo, claro, pero el único método para llegar a ser salvos es teniendo fe. No pagar ningún monto, sino solo tener fe. Como sexta característica de la Reforma Protestante, tenemos que suprimió el celibato y el clero regular. Esto fue suprimido por la Reforma Protestante. Estas serían todas las características de la Reforma Protestante.